Entonces, señores, por último, ah, en el día de hoy, desde ayer, desde antes de ayer, en México se está celebrando el Día de los Muertos. Se está celebrando el Día de los Muertos y no se conmemora, en México se celebra. ¿Y de dónde viene eso? Y quería tomarme un par de minutos para reflexionar. Cuando nosotros éramos prehumanos, cuando éramos homínidos, que las personas morían, el hecho de dejar de ser nómadas y volvernos sedentarios hizo que empezaran a generarse ciertos sentimientos y vínculos emocionales comunitarios que no se generan en la vida nómada. En la vida nómada, cuando la hembra andaba en cuatro patas, tiraba a la criatura y seguía recolectando y cazando. En la vida sedentaria, cuando se da la evolución bípeda, eso hace 3 millones de años, la hembra tiene la obligación de cuidar la cría, porque si no la cría se muere, porque la cría bípeda nace antes de tiempo, con el cerebro muy no desarrollado, con el cerebro muy nuevo. Entonces necesita por lo menos 2 o 3 años para poder caminar y valerse por sí misma. La cría bípeda, la cría cuadrúpeda nace huyendo de una vez y buscando alimento. Ese bipedismo empezó a generar sentimientos y emociones que se fueron convirtiendo en patrones culturales. Y ya cuando moría un miembro del grupo, ya generaba ausencia, provocaba un sentimiento de ausencia, inclusive en los primates que están en evolución, como el lobo novo del Congo, que son los más evolucionados, los monos hippies, ya ellos sienten dolor por sus muertos y hacen una especie de velatorio, se reúnen alrededor del muerto y asisten a las hembras cuando están pariendo. Los bonobos, los monos hippies. Entonces, esa ausencia, ese sentimiento provocó que nacieran los rituales frente a los muertos. ¿Por qué viene el enterramiento y por qué vienen las velas, los velorios con las luces? Porque cuando los prehumanos descubrieron el fuego, que lo domesticaron, se dieron cuenta que podían manipular el fuego. Vieron un fuego que se produjo en algún entorno por algún rayo, le metieron una lanza pensando que era un enemigo al fuego y de allá para acá la lanza vino prendida. Eso es lo que dicen los arqueólogos. Y cuando se dieron cuenta de que el fuego en pequeña cantidad ellos lo podían mover, ellos lo podían acercar a su cuerpo, ellos podían usarlo para cocer los alimentos, ellos podían usarlo para alumbrar las cavernas. Entonces ese fuego ya formó parte fundamental de la sobrevivencia de los homínidos, porque también lo utilizaban para calentarse en el frío. ¿Y qué hicieron? Crearon la figura que se llama cuidadores del fuego. Esos cuidadores del fuego eran guardianes del fuego para que el fuego nunca se apagara. Y de ahí es que viene el rito de los velones. De ahí es que viene el rito de los velones, de las velas, de los altares. Esa vaina de que en la Catedral de San Patricio, de que vaya y pague $5 para que le prenda un velón, o aquí en la Basílica de Higüey. Eso es un disparate. Eso no tiene ningún efecto religioso, ni de que mágico, de milagro. Eso es un disparate. Para ponerlo bruto a ustedes. Le estoy dando los datos para que los códigos. Entonces, ¿por qué se entierran los muertos? Porque como esos muertos ya generaban sentimientos, ahí en la naturaleza, por ejemplo, los grandes gatos, cuando matan a una criatura, ¿qué hacen los grandes gatos? Se la comen, la pican, la distribuyen entre los más chiquitos. Un hijo de ellos. Pero ya cuando se vive en comunidad y cuando se crea pensamiento, ya esos pensamientos se quedan flotando en la memoria y la gente siente pena y dolor por sus muertos. ¿Qué pasaba? Que ellos veían a los depredadores depredando sus muertos. Y los muertos generan un olor muy fuerte que alerta a la defensa de las personas que lo perciben. ¿Y qué decidieron ellos? Enterrar sus muertos. Entonces empezaron a crear la cultura de enterrarle con los muertos sus posesiones más importantes. Hay una tradición en la India, una cosa terrible, una cosa bárbara que se llama el ritual del satí. El ritual del satí no era más que cuando un guerrero hindú moría en batalla o un cazador hindú, había que enterrarle su mujer con él. Entonces lo que hacían era que hacían una fogata y quemaban la mujer en una pira.
Y después que la quemaban, entonces se la enterraban junto al muerto. Era de que el sacrificio de la viuda. Una locura, un salvajismo. Y de ahí es que viene la figura del enterramiento y la figura de las velas y de los velones en los cementerios. ¿Qué pasa con México para terminar? Que México mezcló la cultura azteca, indígena, con la cultura española, de ese velatorio que yo le estoy diciendo, con las cruces y toda la vaina de Jesucristo. Y crearon un sincretismo religioso. El de los indígenas con el de los españoles, cual de los dos más atrasado. Ahora, porque antes eso era lo que había, no había ciencia. Entonces mezclaron ese sincretismo que se fue evolucionando a tal punto de que en México se celebra el Día de los Muertos más que en los egipcios, que momificaban sus muertos. En México le hacen castillos, iluminan las calles. A tal punto, señores, de que en México hay tumbas de narcotraficantes que tienen un personal dentro, que tienen parqueo con vehículo, iluminación, música prendida el año entero. Y la cultura de los muertos de México ha llegado a un nivel económico y cultural que Disney le hizo un homenaje que se llama Coco, que yo les invito a todos a verlo hoy que se está celebrando el Día de los Muertos, que es una de las películas que fue premiada por el Oscar. Película, el muñequito, sí, es una película de dibujo animado, pero que es una obra del cine. Sí, sí, sí. Y Nike, para terminar, simboliza el Día de los Muertos de México con una colección de sneakers que se llama Día de los Muertos en México. El Día de los Muertos se ha convertido en un negocio tan rentable como el Carnaval de Río de Janeiro. Y no se celebra un día. En México dura 3 días. Bien, José Leonel Cabrera, el ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia, está por aquí con nosotros, va a conversar con nosotros. Cambio y fuera.